La perversa, el viejo hombre, extravía los sentidos. En 2 de Corintios 11:3, Pablo le hizo una advertencia a la iglesia de Corinto, cuando ésta toleraba pecados y se estaba desviando de la sana doctrina. El apóstol dijo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta advertencia también es para la iglesia del tiempo del fin, por cuanto en el versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta es una referencia al día del arrebatamiento, pues será levantada la iglesia santa, la desposada, como ofrenda pura para Cristo, el esposo. En el versículo citado, el Señor rememora lo que aconteció en Edén cuando la serpiente engañó a Eva, extraviándole los sentidos. Leamos Génesis 3, del 1 al 3 y el versículo 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sabemos que la mujer pecó desde el instante en que oyó lo que le dijo la serpiente, sentido del oído, y le creyó a Satanás. Inmediatamente la perversa fue engendrada dentro de la mujer y tomó control de todo su cuerpo y de sus sentidos. Por esta razón es que Eva vio, sentido de la vista, que el árbol era bueno para comer, sentido del gusto, era agradable a los ojos, sentido de la vista, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Luego la mujer tomó el fruto con su mano, sentido del tacto. Recordemos que ella agregó algo que el Señor no había ordenado: ni le tocaréis para que no muráis. Es evidente que cuando Eva tocó el fruto del árbol, se dio cuenta de que no murió físicamente en ese instante. Es decir, no expiró, lo cual afianzó más el engaño. Dios le había dicho a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto no fue lo que Eva le respondió a la serpiente. Cuando Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desechó la sabiduría de Dios y se cumplió la palabra de Dios, pues la muerte entró al hombre, pasó a tener el olor a muerte y no de vida, sentido del olfato. En 2 de Corintios 11:3, a través del apóstol Pablo, el Señor le está hablando a la iglesia del tiempo del fin, advirtiéndole que la perversa haría lo mismo que hizo con Eva, lo cual es tomar control del cuerpo de los creyentes de la iglesia y extraviarles los sentidos. ¿Por qué el Señor habló de los sentidos? El Señor los usa para señalar cómo la perversa hace que los creyentes vean lo que ella quiere que perciba, a la manera de ella,
y no como dice la palabra de Dios, que es según la voluntad del Señor. Un ejemplo que ilustra esto es el de los 12 espías. Josué y Caleb tenían en sus corazones las promesas eternas del Señor. Creían firmemente en lo que Él había dicho. Estaban convencidos de que Dios era fiel, verdadero y poderoso para cumplir lo que había prometido. Caleb y Josué tenían la certeza de que el Señor estaba en medio del pueblo de Israel, que los había sacado de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, en cumplimiento de las profecías que le dio a Abraham. Caleb y Josué estaban plenamente convencidos de que Dios no los había sacado de la esclavitud para dejarlos tirados en el desierto para que murieran. Por el contrario, los otros 10 espías tenían incredulidad en sus corazones, murmuraban, afirmaban que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Dudaron de que el Señor los haría entrar a la tierra prometida. Por ello, cuando estaban en Cades Barnea y fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida, los 10 espías la vituperaron, la menospreciaron. Ya ellos tenían los sentidos extraviados por la perversa y no vieron las bondades de la tierra, sino que buscaron la manera de vituperar las promesas del Señor. Vieron a los gigantes y se vieron a sí mismos como langostas. Contrario a los otros 10 espías, príncipes del pueblo, Caleb y Josué vieron con los ojos de la fe viva y preciosa, con los ojos de la palabra, de las promesas eternas, y por ello declararon lo que dice Números 13:30. Leamos los versículos del 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando la perversa, el viejo hombre, domina los sentidos, entonces ella vela el entendimiento y lleva al creyente a la apostasía, que es apartarse de la palabra de Dios, desechar la fe bíblica, quitar la mirada de la eternidad para ponerla en esta tierra. El Señor describe esto en varios pasajes. Leamos Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando el Señor habla de los que gustaron del don celestial, se refiere a experimentar la salvación y las promesas eternas del siglo venidero. Asimismo, gustar de la buena palabra de Dios es haber sentido su dulzura,
más que la miel, su plenitud en todo el ser, amándola, anhelándola, deseándola. Pero cuando la persona recae, la palabra de Dios le es fastidiosa. No la quiere, como Israel, que aborreció el maná en el desierto, como este mismo pueblo al que le pareció despreciable la palabra en la época de Malaquías, o como la iglesia de Corinto, que consideró menospreciable la palabra predicada por el apóstol Pablo. Los apóstatas cortados dirán que ellos sí aman la palabra de Dios y la usan, pero en realidad aman la palabra de hombre, pues esta es la que predican y enseñan en sus iglesias llenas de muerte, por cuanto toda su predicación está llena de terrenalidad, de la vanidad de la mente y el corazón. Cuando los apóstatas cortados oyen la palabra de Dios llena de eternidad, de promesas incorruptibles, cuando se les dice que hay que poner la mirada en el cielo, entonces dichos apóstatas rechazan la palabra, la aborrecen. Los apóstatas le entregaron sus sentidos y todo su ser a la perversa. Dejaron de gustar la buena palabra de Dios para inventar fábulas y extenderlas por toda la tierra. Apartaron el oído de la verdad para escuchar espíritus inmundos, las doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando el apóstol habla de las concupiscencias, se refiere a los deseos de la perversa que batallan contra el alma. La perversa hace que los creyentes se vacíen de la palabra de Dios y no la quieran escuchar, sino que anhelen la palabra de hombre, la cual llena los anhelos de sus corazones, que son los deseos de la perversa. Los que caen en el engaño de la perversa son los que no quisieron llenarse del alimento sólido para alcanzar madurez. No quisieron ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, como afirma Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En este y otros pasajes de las Escrituras, el Señor le advirtió a la iglesia para que no apostatara y no se convirtiera en hierba que produjera espinos y abrojos, porque su fin es ser maldecida y quemada. Pero muchas iglesias no atendieron la advertencia del Señor, y sobre ellas cayó el juicio de la ceguera y el juicio del desamparo, cumpliéndose la palabra de Mateo 13, 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Nótese cómo el pasaje de Mateo 13:14, que cita a Isaías 6, del 9 al 10, habla del oído y los ojos. También dice que el juicio sobre los apóstatas consiste en que no oirán, no verán, pues sus corazones se han engrosado, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, no pueden entender ni discernir la palabra de Dios. Los apóstatas cortados terminaron como hombres naturales que no pueden percibir las cosas del Espíritu, no pueden recibir la revelación de las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, porque ya no pueden discernir espiritualmente, sino que piensan según la perversa. Están llenos de vanidades, hinchados por su propia mente carnal. Estos apóstatas cortados empezaron a escuchar a otro Jesús, a un falso Cristo, a la medida de las concupiscencias de sus corazones, llenos de inmundicia, de codicia, de avaricia, de vanagloria y de altivez. Sus sentidos fueron extraviados por la perversa, porque empezaron a conversar con ella, a escucharla, a hacer su voluntad. Se amaron a sí mismos, amaron sus vidas en esta tierra. No quisieron negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir al verdadero Cristo. Sin embargo, hay un remanente santo de la iglesia que sí está escuchando al Señor, sí está creyendo y obedeciendo, y por ello los que forman parte de este remanente son bienaventurados, porque pueden oír la palabra de Dios que produce fe viva, que mira hacia lo eterno. Pueden ver el tiempo del fin en el que estamos viviendo. Mateo 13:16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. La Biblia nos enseña que los verdaderos creyentes tienen el olor del conocimiento de Dios, de su palabra. Leamos 2 Corintios 2, del 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En el versículo 15 dice que somos olor de Cristo en los que se salvan, pero también en los que se pierden. En los que se salvan es olor de vida para vida, pero en los que se pierden es olor de muerte para muerte. ¿Qué significa esto? El Señor está diciendo que su conocimiento se refiere a la salvación, pero también a la perdición en el infierno. Por lo tanto, el Hijo de Dios debe llevar en todo lugar el conocimiento de Dios con el mensaje para vida eterna, pero también para muerte eterna para aquellos que rechacen el Evangelio eterno. Esto se confirma en el versículo 16 de 2 Corintios 2, cuando dice: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La palabra suficiente en griego es hikanos, que significa competente, ser apto. Este significado lo encontramos en otros contextos como 2 Timoteo 2:2 y 2 Corintios 3:5.
En el versículo 16 de 2 de Corintios 2, el Señor está diciendo: ¿quién es competente para llevar el conocimiento de vida para vida en los que se salvan, pero también de muerte para muerte, de juicio de muerte para muerte eterna en los que se pierden? Y esta es una clara referencia al tiempo del fin, antes del arrebatamiento, cuando se levantaría la apostasía con los que falsificarían la palabra de Dios para obtener ganancia. Este tiempo ya llegó, y para todas las iglesias apóstatas, las iglesias dormidas y todos los creyentes, Berea Barranquilla ha cumplido la misión de anunciar en la predicación, la enseñanza y la alabanza el conocimiento de vida para vida en los que se salvan, pero también de juicio de muerte para muerte en los que se pierden. Nosotros estamos llevando en todo lugar el olor del conocimiento del Señor Jesús, el grato olor de Cristo, pues son muchos los que medran falsificando la palabra de Dios, es decir, la tergiversan para obtener ganancias económicas, bienes materiales en este siglo malo. Por ello, el mensaje de juicio se ha desaparecido de la mayoría de los púlpitos en las iglesias de todo el mundo. Se ha desaparecido en todas las iglesias apóstatas que ya fueron cortadas en el juicio del desamparo el 28 de enero de 2021. En una cuenta regresiva de 50 días, durante la cual Berea Barranquilla anunció la venida del Señor por su iglesia, extendió la invitación a las bodas del Cordero y proclamó el juicio. Ahora mismo, a través de mí, el pastor Gabriel Ferrer Ruiz, el ángel de la iglesia Berea Barranquilla, la congregación de las 7 aguas, el Señor está anunciando los juicios contra la iglesia apóstata cortada. El Señor Jesucristo le está anunciando el olor de su conocimiento de muerte para muerte en el juicio contra Jezabel de Apocalipsis 2 del 21 al 23. El juicio que declara: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Iglesia apóstata cortada, escucha, desde este estrado judicial, el Señor está esparciendo el olor de su conocimiento, el cual sobre ti es de muerte para muerte eterna, la perdición en el infierno, el lago de fuego, donde serás atormentado por los siglos de los siglos. Iglesia apóstata cortada, desde este estrado judicial, el Señor también te está anunciando los otros juicios que derramará sobre ti directamente desde el cielo. Escucha: juicio de mortandad, como aconteció con la muerte de los primogénitos de Egipto. El último juicio. El Señor directamente del cielo enviará mortandad sobre la iglesia cortada, porque el rey comparó a la iglesia con Israel, y este pueblo en su apostasía, por su incredulidad y desobediencia, recibió este juicio. Pues el Señor le dijo a Israel que una de las maldiciones de la desobediencia era la enfermedad y la mortandad, como las que ejecutó en Egipto. El Señor comparó a la iglesia con Israel, advirtiéndole a ella que no hiciera lo mismo, refiriéndose a la apostasía. Las iglesias apóstatas cortadas se desligaron de Cristo, se cayeron de la gracia, por lo tanto quedaron bajo la ley. En consecuencia, las maldiciones de la ley caerán sobre ellas, incluyendo la mortandad. El juicio sobre Ananías y Zafira. Como Ananías y Zafira, muchos
autodenominados apóstoles, profetas, pastores, pastoras y salmodistas, caerán muertos instantáneamente por mentir al Espíritu Santo a causa de su codicia y avaricia. El Señor ejecutará este juicio directamente del cielo, pues les quitará el aliento de vida, deteniendo sus corazones. Otros morirán así, por causa de la sabiduría humana que les inoculó el veneno de serpientes. El juicio sobre los filisteos. El Señor hará que los apóstatas cortados perezcan bajo los escombros de los lugares donde se reúnen, como los filisteos sobre los cuales cayó la casa donde estaban reunidos. El juicio sobre Herodes. Directamente del cielo, el Señor ejecutará sobre los apóstatas cortados este juicio de muerte, comidos de gusanos, como Herodes, al que Dios hirió, por darse la gloria a sí mismo y no al Señor. Esto mismo hacen las iglesias apóstatas y sus ministros, que se creen dioses, decretando cosas y eventos, tomando el papel de Dios. Por ello, los apóstatas cortados tienen el gusano de la segunda muerte. El juicio sobre Judas. El Señor dijo que los apóstatas cortados no van a entrar al reposo eterno, sino que tienen tormento, el tormento de Judas. Y como este inicuo, van a caer muchos apóstatas cortados. Juicio de la casa de Elí. Este juicio sobre la casa de Elí caerá sobre Edilsa Segura y toda su familia, pero también sobre otros apóstatas que, como esta falsa profetisa, también están cortados. Juicio de Amalek. Sobre todos los apóstatas cortados ya ha caído este juicio sobre Amalek, pues su memoria ya ha sido borrada delante del Señor. Estos juicios caerán sobre los siguientes apóstatas que ya están cortados y tienen la segunda muerte, el infierno asegurado. En América del Sur, Hernán Acosta, Luis Herminio. En América del Norte, Marcus Lam, Lucy Rall, Julie Green, Barry Wooms. En América Central, Moisés Bell, Cindy Jacobs, Rafael Ramírez, Alberto Delgado. En África, Leopold Mutombo, Joshua Selman, Baba Uriel, Mamadou Karambiri, John Chi. En Asia, Bajinder Singh. En Europa, El Soser Lungu, Esther Aguarón, Blaise Mansambi, Sharon Stone y Will Graham.